¿Qué tal, chicos? Les saluda Marcus Soder, docente a cargo del curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a traer la segunda parte de lo que viene a ser el virreinato, y en esta presentación nos vamos a centrar en lo que viene a ser la economía. El comercio español fue de tipo monopolista, regulado estrictamente por la corona y complementado con la colonización. La fiscalización de la misma corría a cargo de la Casa de Contratación, cuya sede fue Sevilla, desde su fundación en 1503 hasta 1717, que se trasladó a Cádiz. La Casa de Contratación estaba engarzada dentro de la estructura misma del Estado, pues dependía directamente del Consejo de Indias y luego de las oficinas de Hacienda del Rey. Los productos comerciados en Portobelo atravesaban Panamá y se reembarcaron con destino al Callao, puerto de Lima, que obtuvo el monopolio del comercio sudamericano. Al volver, las dos flotas se reunían en La Habana y formaban una sola, integrada por centenares de navíos equipados con artillería y prestos a la defensa. Pese a estas precauciones, era presa fácil de piratas y corsarios. Entre la partida y el retorno a Puerto Español, los navíos empleaban 2 años. Las mercaderías europeas que se traían para América eran productos manufacturados, tales como paños, artículos de metal hasta armas. De América se llevaba oro, perlas, materias primas y productos propios de la región. Hacia fines del siglo XVIII, las mercaderías manufacturadas en España ya no tenían significación en el conjunto de las que se remitían en América. El remate del deterioro de la potencialidad de española se produce con las guerras religiosas que se desencadenan en las lejanas tierras del norte de Europa, para tener su remate en la catástrofe de la Armada Invencible, en aguas del Canal de la Mancha, armada que se dirigía a atacar Inglaterra, la cual apoyaba toda acción contra la península y que organizaba las principales incursiones piráticas contra las naves españolas. La práctica destrucción de Armada Invencible acaba con el poderío marítimo ibérico. Entonces hablemos de los principios que van a regir lo que viene a ser la economía del Virreinato del Perú. En una primera etapa vamos a hablar del mercantilismo. Esta política comercial busca lograr riqueza a base de metales preciosos extraídos en Perú. Consistía en él, pero los grandes beneficiarios de la explotación minera y de otros recursos procedentes de América fueron burguesías alemanas, inglesas y flamencas, quienes no solo arrastraban a España a conflictos costosos, sino que luego la despojaban de sus riquezas adquiridas. Las principales minas suministradas en esta riqueza fueron las de Potosí, Huancavelica, Cerro de Pasco, Huantajaba de Tarapacá, Hualgayoc en Cajamarca y demás. Al crear la Casa de Contratación de Sevilla para asegurar el destino de las mercancías y vigilar su traslado y resolver no solo las controversias entre los comerciantes, sino que además va a instruir al personal marítimo. Posteriormente vamos a hablar de su etapa de exclusivismo. Fue la política de declarar la exclusividad de algunos puertos para efectuar operaciones navieras de embarque y descarga de mercancías, bajo la vigilancia y abrigo de la Armada de Guerra Española, tanto en la península, ya sea de Sevilla y Cádiz, como en América. Hablamos de Veracruz, Portobelo, Cartagena, Panamá y Callao. En una tercera etapa vamos a hablar del intervencionismo. En base a este proteccionismo controlista metropolitano, la corona
impedía y restringía en sus colonias el desarrollo, ya sea de talleres textiles, de tipo viñedos o curtiembres, que amenazaban con competir con los productos que vendían las empresas peninsulares. En la etapa casi final, estamos hablando de la etapa de la tributación, específicamente la tributación indígena. Fue un impuesto como derecho de los pueblos invadidos en el reinado de Carlos I o V. Esta ordenaba a todo indígena de 18 a 50 años la obligación de pagar un impuesto parte en especie y parte en metálico. Hablemos de diezmos y primicias, contribuciones a favor de la Iglesia que estaba aliada con el Estado, en función del regio patronato. El almojarifazgo es un impuesto de tipo aduanero o de arancel del 10% de las importaciones y el 25% a las exportaciones. El alcábala va a ser un impuesto grabado a la compra de inmuebles y mercaderías hasta el 50% de su valor, para cubrir los gastos de la Armada del Sur. La medianata va a ser un impuesto a los cargos públicos, ya sea como los cargos de los notarios. Las averías era una tasa de la mitad del precio de la mercadería. La mita colonial, que va a ser muy conocida y extendida durante el territorio del virreinato, se va a encargar de la explotación laboral de los varones indígenas en los centros mineros, entre 18 y 50 años, denominados indios de Selva. Para explayarnos un poco en este tema, la mita colonial no viene a ser sino la organización sistemática del servicio personal de los españoles que se afincaron aquí. La mita colonial se empleó en una medida bastante grande también en beneficio de lo privado. En la colonial hay una despreocupación total sobre este punto, al extremo de que no se interesó prácticamente si el mitayo podía resistir o no al trabajo al que era sometido. La mita colonial comienza a tomar forma cuando los vecinos de las ciudades piden a las autoridades que les proporcionen indígenas para emplearlos temporalmente en el servicio doméstico, el pastoreo, la industria y el laboreo de las minas. Hablemos entonces de la cultura en el virreinato. Como producto de la invasión se organizaron nuevas expresiones, ya sea culturales, pero este choque fue violento. Es por ello que la cultura occidental prevaleció, aunque la resistencia indígena en el aspecto de la cultura andina logra, en algunos casos, mantenerse y en otros asimilarse. Respecto a la educación, aquí también se produce el sistema de clases, o de tipo clasista, que favorecen fundamentalmente a los europeos y de corte criollo. El pueblo se educa en la familia, otros aprendían en los gremios para aprender oficios artesanales o en los talleres. La educación formalizada, que era para la clase dominante, era religiosa, dogmática y memorista. Los miembros de las clases dominantes eran educados en las universidades, 11 de total en América. La primera fue San Marcos, fundada en 1551. En el periodismo va a destacar el Diario de Lima, ya que es el verdadero periódico en cuestiones oficiales. El Mercurio, que tenía como finalidad la orientación cultural. Es muy importante recalcar el paso o la presencia que tuvieron con las lenguas aborígenes. El interés de la evangelización de los indios impulsó a los religiosos a estudiar las lenguas aborígenes. En este contexto, uno de los principales quechuistas fue el fraile Domingo de Santo Tomás, que se dedicó a estudiar el quechua, logrando escribir la primera gramática quechua que se publicó en España en 1560, con el nombre de Gramática o Arte de la Lengua General de los Indios de los Reyes del Perú. Vocabulario de la Lengua General del Perú. Los jesuitas, como el padre Torre Rubio,
escribieron otros vocabularios. El jesuita González Holguín va a escribir Gramática y Arte Nueva de la Lengua General del Perú. La lengua aymara fue estudiada por Ludovico Bertonio. En lengua mochica sobresale el padre Fernando de la Carrera. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. No olvides por favor que en la sección de retos de tu plataforma vas a encontrar actividades que van a permitirte reforzar este tema. Muchas gracias.